Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de sol y buenas vibras, o al menos, un día tranquilo y llevadero. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante no físico, pero sí mental y emocional, a través de un medio que muchos amamos, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a hablar de aquellas producciones que además de entretenernos con sus dramas, romances y giros inesperados, también nos educan, nos abren los ojos a culturas diferentes y nos enamoran de la rica historia y las tradiciones de Turquía. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Constantemente estoy buscando temas que puedan interesarte, desde viajes y gastronomía hasta cultura y por supuesto series y películas. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Me encanta tenerlos aquí conmigo. Así que prepárense un té turco bien cargado, pónganse cómodos y abran sus mentes, porque hoy vamos a explorar los secretos de algunas series turcas que estoy segura, los van a cautivar. No solo vamos a ver qué las hace entretenidas, sino también cómo nos enseñan sobre la historia, la cultura y las complejidades de la sociedad turca. Comencemos. La primera serie que quiero mencionar, y una que creo que es fundamental para entender la Turquía moderna, es Resurrection, Ertugrul, o Dirilis, Ertuğrul en su idioma original. Esta serie es un verdadero fenómeno global, y con razón. A través de sus 5 temporadas, nos transporta al siglo XIII y nos cuenta la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Lo que hace a esta serie tan educativa es su meticulosa reconstrucción histórica, aunque como toda adaptación, toma ciertas licencias creativas para fines dramáticos. No solo vemos las batallas épicas y las intrigas palaciegas, sino que también aprendemos sobre la vida cotidiana de las tribus turcas de la época, sus costumbres nómadas, sus viviendas de yurtas, su vestimenta distintiva y su profunda fe. La serie explora temas como la justicia, la lealtad, el honor, la importancia de la familia y la defensa de los oprimidos, valores que siguen siendo relevantes en la sociedad turca actual, y que resuenan en muchas culturas alrededor del mundo. Además, Resurrection, Ertuğrul nos introduce a figuras históricas clave y eventos que marcaron el nacimiento del Imperio Otomano. Entendemos las alianzas y las rivalidades entre las diferentes tribus turcas, como los Kayi, los Dodurga y los Afsar, y las complejas dinámicas políticas de la época. Vemos los desafíos que enfrentaron los turcos selyúcidas, debilitados por las invasiones mongolas, y la amenaza constante de los cruzados y los mongoles, quienes buscaban expandir su poder en Anatolia. Es una lección de historia fascinante y sobre todo, muy entretenida. Si buscas una serie que te sumerja en el pasado y te haga reflexionar sobre el presente, esta es una excelente opción. Pero te aconsejo complementarla con lecturas sobre la época para tener una visión más completa y crítica. Más allá de la acción y la aventura, Dirilis, Ertuğrul destaca por su fuerte mensaje moral y espiritual. La serie enfatiza la importancia de la fe en Alá, la búsqueda de la justicia y la lucha contra la opresión. Los personajes se enfrentan a dilemas morales complejos y deben tomar decisiones difíciles que ponen a prueba su lealtad y su integridad. La serie también explora temas como el liderazgo, la diplomacia y la importancia de la unidad para superar los desafíos. La popularidad de la serie radica en su capacidad de conectar con las audiencias a nivel emocional, ofreciendo una narrativa épica con personajes memorables y valores universales. Ahora, cambiemos completamente de época y nos traslademos a la Estambul moderna con Etos, o Bir Bakadr en turco. Esta serie, disponible en Netflix, es una joya que explora la diversidad y las tensiones sociales de la sociedad turca contemporánea. A través de las historias entrelazadas de un grupo de personajes muy diferentes entre sí, Etos nos muestra la complejidad de la vida en Estambul y las divisiones que existen entre la población secular y la religiosa, la rica y la pobre, la urbana y la rural. Es un retrato honesto y a veces doloroso de las contradicciones y los desafíos que enfrenta la Turquía moderna. La serie sigue a Merim, una joven mujer de origen rural y profundamente religiosa que empieza a tener ataques de pánico y busca ayuda psicológica. A través de sus sesiones de terapia, conocemos a otros personajes fascinantes, como Peri, una psiquiatra exitosa y secular que lucha con sus propios demonios internos, y Yasin, el hermano de Merim, un hombre conservador y patriótico que trabaja como guardia de seguridad. También conocemos a Sinan, un influyente escritor con problemas de adicción y una visión cínica del mundo, y a Ruiye, una mujer kurda que trabaja como empleada doméstica y que representa la marginación y la discriminación que sufren las minorías étnicas en Turquía.
Lo que hace a Ethos tan educativa es su honestidad y su valentía al abordar temas tabúes como la religión, la política, la sexualidad y la salud mental. La serie no ofrece respuestas fáciles ni soluciones simplistas, sino que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y a comprender las perspectivas de personas que son muy diferentes a nosotros. Es una serie que te hace pensar, que te desafía y que, sobre todo, te humaniza. Ethos es un espejo de la sociedad turca, un espejo que refleja tanto sus luces como sus sombras. La serie nos muestra que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos la misma necesidad de amor, aceptación y comprensión. Además de explorar las tensiones sociales y culturales, Ethos también aborda temas universales como la identidad, la soledad y la búsqueda de significado. Los personajes de la serie se enfrentan a dilemas personales y luchan por encontrar su lugar en un mundo que a menudo parece caótico y confuso. La serie nos recuerda que todos somos seres humanos complejos y contradictorios, y que la empatía y la compasión son fundamentales para construir una sociedad más justa y armoniosa. La serie también destaca la importancia del diálogo y la comunicación para superar las diferencias y construir puentes entre culturas y creencias. Otra serie que quiero recomendarles y que también está disponible en Netflix es The Club o Kulüp en turco. Esta serie, ambientada en la Estambul de los años 50, nos cuenta la historia de Matilda, una mujer judía que sale de prisión después de 17 años y busca reconectarse con su hija Rasel, a quien abandonó cuando era niña. El telón de fondo es el Club Nocturno de Estambul, un microcosmos de la sociedad de la época, donde se mezclan diferentes culturas, idiomas y clases sociales. The Club es una serie fascinante que nos introduce a la comunidad judía de Estambul y a su rica historia y cultura. Aprendemos sobre sus tradiciones sefardíes, sus costumbres, su idioma y los desafíos que enfrentaron durante una época turbulenta en la historia de Turquía, especialmente con la implementación de políticas discriminatorias y el aumento del nacionalismo. La serie también aborda temas importantes como el racismo, la discriminación, la xenofobia y las consecuencias del pogromo de Estambul de 1955, un evento que marcó un punto de inflexión en la historia de la comunidad judía turca. Además de su valor educativo, The Club es una serie bellamente filmada, con una banda sonora nostálgica que evoca la atmósfera de la Estambul de los años 50 y actuaciones convincentes que dan vida a personajes complejos y memorables. La historia de Matilda y Rasel es conmovedora y te atrapa desde el primer episodio. Es una serie que te hace reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad, la identidad y la memoria histórica. The Club es un homenaje a la comunidad judía de Estambul y una denuncia de la intolerancia y la injusticia. La serie también explora la diversidad cultural de Estambul en los años 50, mostrando la convivencia entre turcos, griegos, judíos y otras comunidades. A través de los personajes del Club Nocturno vemos la riqueza y la complejidad de la vida en la ciudad, así como las tensiones y los conflictos que surgían entre los diferentes grupos. La serie también destaca la importancia de la música y el arte como formas de expresión y resistencia frente a la opresión. The Club es una ventana al pasado que nos permite comprender mejor el presente y construir un futuro más inclusivo y tolerante. Siguiendo con el drama histórico, no puedo dejar de mencionar Magnificent Century, o Muhteşem Yüzyıl en turco. Esta serie, aunque quizás un poco más enfocada en el drama y el romance, también nos ofrece una mirada fascinante a la vida en el Imperio Otomano durante el reinado de Suleimán el Magnífico, considerado uno de los sultanes más importantes y poderosos de la historia turca. Es una producción lujosa y ambiciosa que recrea con detalle el esplendor de la corte otomana. La serie se centra en la historia de amor entre Suleimán y Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convierte en su esposa y consejera más influyente. A través de su relación, la serie explora las intrigas palaciegas, las luchas por el poder, las alianzas y traiciones, y los desafíos que enfrentó el Imperio Otomano durante su época dorada, un periodo de expansión territorial, florecimiento cultural y artístico. La serie también muestra las campañas militares de Suleimán, sus reformas legales y su mecenazgo de las artes y las ciencias. Si bien es importante tener en cuenta que Magnificent Century toma ciertas libertades creativas con la historia, la serie nos ofrece una visión general de la política, la cultura y la sociedad otomana del siglo XVI. Aprendemos sobre la importancia del harén, el papel de los visires y los eunucos, y la influencia del Islam en la vida cotidiana. Además, la serie presenta personajes históricos fascinantes como Ibrahim Pasha, el gran visir de Suleimán, y Roxelana, la propia Hürrem Sultán, cuyas ambiciones y estrategias la convirtieron en una figura clave en la historia del imperio.
Magnificent Century es una serie entretenida y visualmente impactante que nos transporta a un mundo de poder, intriga y pasión. La serie también explora la complejidad de las relaciones familiares en la corte otomana, mostrando los conflictos entre Suleimán y sus hijos, las rivalidades entre las diferentes consortes y la presión que ejercía el poder sobre las decisiones personales. A través de estos dramas familiares, la serie nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias del poder absoluto. Magnificent Century es una serie que combina historia, drama y romance, ofreciendo una visión entretenida y accesible del Imperio Otomano en su apogeo. Finalmente quiero hablarles de una serie un poco más ligera, pero igualmente encantadora, llamada Early Bird o Erkencikus en turco. Esta serie, una comedia romántica, nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático que ha vivido experiencias en todo el mundo. Es una historia de amor moderna y divertida que celebra la libertad, la creatividad y la autenticidad. Aunque Early Bird es principalmente una comedia romántica, la serie nos ofrece una visión de la vida moderna en Estambul y de los valores y las aspiraciones de la juventud turca. Vemos la importancia de la familia, la amistad y el trabajo en equipo. Además, la serie nos muestra la belleza de la costa turca, especialmente la región de Estambul y las Islas Príncipe, y nos introduce a la gastronomía local, con sus deliciosos platos y postres. Early Bird es una serie refrescante y optimista que te deja con una sonrisa en el rostro. La serie también explora temas como la independencia femenina, la búsqueda del propio camino y la importancia de seguir los sueños. Sanem es una joven que lucha por encontrar su lugar en el mundo y que se niega a conformarse con las expectativas de la sociedad. Can es un hombre que ha viajado por todo el mundo y que busca un sentido a su vida. Juntos aprenden a superar sus miedos y a construir una relación basada en el amor, el respeto y la confianza. Early Bird es una serie que celebra la belleza de la vida y la importancia de vivir el presente. Early Bird es una serie perfecta para relajarse, reírse y disfrutar de una historia de amor sencilla pero conmovedora. Además, te enamorarás de la belleza de Turquía y de la calidez de su gente. La serie también destaca la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones, mostrando cómo los malentendidos y los secretos pueden dañar incluso el amor más verdadero. Early Bird es una serie que te recuerda que el amor es un viaje, no un destino, y que lo importante es disfrutar del camino. Y bien, hemos llegado al final de nuestro viaje a través de algunas de las series turcas más educativas y cautivadoras. Espero que hayan disfrutado de este recorrido y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese ver. Las series turcas han logrado trascender fronteras gracias a sus historias universales, sus personajes memorables y su alta calidad de producción. Son una ventana a la cultura turca y una forma de conectar con personas de diferentes orígenes y creencias. Recapitulando brevemente, hablamos de Resurrection, Ertugrul, que nos sumerge en los orígenes del Imperio Otomano, Ethos, que explora la diversidad y las tensiones de la Turquía moderna, The Club, que nos presenta la comunidad judía de Estambul, Magnificent Century, que nos lleva al reinado de Suleimán el Magnífico, y Early Bird, una comedia romántica que nos muestra la vida moderna en Estambul. Cada una de estas series ofrece una perspectiva única sobre la historia, la cultura y la sociedad turca, y todas son dignas de ser vistas. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Quiero agradecerles de corazón por haberlo visto hasta el final. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y espero que sigan acompañándome en futuros vídeos. Las series turcas son una fuente inagotable de historias y personajes fascinantes, y estoy seguro de que seguiremos descubriendo joyas ocultas que nos sorprenderán y nos emocionarán. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre las series que mencioné, o si tienen alguna otra recomendación de series turcas que creen que debería ver, no duden en dejarlo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. Sus comentarios son una fuente valiosa de información y me ayudan a mejorar mi contenido. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares que también disfruten de las series turcas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante e informativo y entretenido. Mi objetivo es crear una comunidad de amantes de las series turcas donde podamos compartir nuestras pasiones y descubrir nuevas historias juntos. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo.
Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.